Pues lo ha dicho, nos vamos a interesar, como siempre, hacemos por un tema de máxima actualidad. En este caso, voy a contar con la ayuda de un estudiante de cuarto de periodismo de la Universidad Europea, que es Alejandro Costa. Alejandro, buenos días. Muy buenos días. Bueno, tema interesante el que tenemos a continuación, que tiene que ver, además, con padres y con hijos, ¿no? Así es, un niño es secuestrado por uno de sus padres cada 2 días. Durante el año 2014 se ha producido un aumento en el número de casos. Generalmente son matrimonios mixtos en los que un miembro del mismo es de nacionalidad extranjera. 148 fueron las ocasiones en las que el padre o madre de origen español reclamó el rapto de su hijo a otros países, que generalmente coinciden con el lugar de procedencia del secuestrador, frente a los 123 del 2010. Los problemas domésticos y difíciles separaciones son las principales razones. Muy bien, pues sobre esta cuestión vamos a hablar a continuación con Adolfo Alonso, que es abogado de familia y además es especialista en casos de sustracción de menores. Señor Alonso, muy buenos días. Hola, buenos días. Nos ha llamado muchísimo la atención el número de casos de menores que son secuestrados por uno de sus padres, por el padre o por la madre. Una cifra que supongo que va aumentando a medida que van aumentando los matrimonios entre personas de distintas nacionalidades, ¿verdad? Bueno, sí, primero permítame que felicite a Onda Madrid por el Día Mundial de la Radio. Muchas gracias. Y por Onda Madrid al resto de las radios que tanto nos han acompañado y tanto bien nos han hecho. Bueno. Dicho esto, le paso a contestar a sus preguntas. Vamos a ver, el número de casos no se sabe con exactitud y me voy a explicar. No existen estadísticas oficiales, solo hay una estadística que englobe la totalidad de los casos. Solo hay una estadística oficial, que es la del Ministerio de Justicia, que solo y exclusivamente se refiere a los casos en los que interviene el Ministerio de Justicia. Y esos casos son aquellos en los que existe un convenio internacional sobre la materia en los que España es parte y interviene como lo que se llama técnicamente como autoridad central. Esto significa que hay otro número de casos, otra bolsa de casos que es ignorada y que implica también yo no tengo una estimación exacta, puedo hablar con mi experiencia profesional, pero al menos el 50% de los países del mundo no son parte de ningún convenio en materia de sustracción interparental de menores, de manera que estaremos hablando de aproximadamente, por pura lógica, pues esos casos oficiales más otros tantos o un poquito menos. Vamos a ponernos, señora Alonso, si le parecen los dos casos. Vamos a ponernos en el caso donde un matrimonio tiene sus problemas, o no los tiene, pero sí tiene unos hijos en común, y de pronto uno de los dos miembros de la pareja, que no es español de origen, decide secuestrar a su hijo y llevárselo a otro país. Pongámonos en el caso de que existen convenios con otros, con ese país en concreto. ¿Qué es lo que debe hacer la persona que se queda aquí, la que quiere reclamar al hijo? Bueno, pues debe ponerse en contacto con el Ministerio de Justicia, con la autoridad central en materia de convenios internacionales y en particular el convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 y solicitar mediante un modelo que existe normalizado la restitución de su hijo o hijos a España, en lugar de su residencia habitual. Inmediatamente antes del traslado, el Ministerio de Justicia realiza una primera evaluación del caso y si entiende que podemos estar ante una situación que encaje dentro de la aplicación del convenio, pues coge el expediente y lo manda a la autoridad central del país en el que presuntamente se encuentra el menor. Y ese país que es requerido para la devolución pone en marcha, si localiza al niño, pone en marcha sus mecanismos procesales y sus mecanismos judiciales al objeto de, tras un procedimiento judicial, que sus tribunales de justicia decidan
si procede o no la devolución del niño a España. ¿Cuánto se puede tardar? ¿Cuánto puede tardar ese proceso? Bueno, es imprevisible. Es imprevisible porque depende de muchos factores, pero suponiendo que vaya todo bien, podemos estar hablando de entre 6 meses y 1 año. Bueno, lo cual es complicado. En este caso, cuando sí existe un convenio y se puede localizar al padre, ¿en el 100% de los casos este asunto prospera para bien de la persona que reclama o no? No. Padre o madre, es decir, se puede, Sí. es aproximadamente el 50% de situaciones entre el padre y la madre. Vamos a ver, el propio convenio establece excepciones para la restitución del niño. Básicamente, la que más se suele aplicar, pues es que la restitución produzca un grave peligro para la integridad física o psíquica del niño. De manera que también por encima de todo está el interés del menor. Del menor, Aunque la presunción o el principio general del convenio es que prima la obligación de devolver al niño al lugar de su residencia habitual, si el interés del menor está en riesgo como consecuencia de esta devolución, entonces se permite la no restitución. En cualquier caso, es un proceso largo y complicado. Pongámonos en el otro supuesto, que es muchísimo peor, que no exista un convenio con el país a donde se supone que el progenitor raptor, vamos a llamarle así, o secuestrador, se lleva al niño. Ahí supongo que las posibilidades de recuperar al niño serán mínimas. Bueno, es mucho más difícil trabajar para la restitución del niño. Efectivamente, no existe convenio internacional, por tanto, hay que trabajar con imaginación. Los asuntos se vuelven extremadamente complicados, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista práctico, ¿no? De poder ejecutar incluso una decisión de restitución si es que se consigue. De manera que sí, el tiempo ahí ya se vuelve absolutamente imprevisible, y el factor que daría la clave de la devolución del niño, si es que no ha transcurrido un margen de tiempo que haga pensar que es mejor la no restitución, pues no se sabe cuál va a ser ni se sabe cuándo va a llegar. Buenos días, señor Alonso. En la mayoría de los casos, por norma general, ¿cuál suele ser la duración del rapto o secuestro? Es imprevisible, es decir, cada caso es un mundo. Esto es un tema endiablado, puesto que no es un problema de cuantitativo, sino que es un problema cualitativo, de manera que cada caso es un mundo, cada caso es diferente y cada caso tiene sus propios factores. Yo, por ejemplo, yo creo que el desgraciado récord, lo tengo en 7 años o 8 años de pelea legal para conseguir la devolución de un niño. Por último, señor Alonso, en estos momentos, ¿cuáles son los países a los que hay que hacer mayor número de reclamaciones? Estamos hablando, además, de que estas reclamaciones han aumentado de una manera exponencial en los últimos años. Tenemos 148 solicitudes este año frente a 18 que hubo en el año 98, es decir, que el auge de la inmigración evidentemente ha favorecido los matrimonios mixtos y por lo tanto también ha aumentado el número de casos en los que nos encontramos con un menor que de pronto desaparece y resulta que es que su padre o su madre se los han llevado a otro país. Si hablamos de países, ¿dónde debemos fijar la mirada? Bueno, dos cosas. Primero, no necesariamente tiene que ser un matrimonio mixto. En España hemos tenido muchos casos en las zonas turísticas y en las islas. Me refiero al Mediterráneo, Levante, Canarias, sí, o Baleares, en los que las sustracciones se producen entre matrimonios de la misma nacionalidad. Por ejemplo, un periodo de tiempo en los que se producían muchos casos ingleses con Inglaterra, es decir, matrimonio inglés
o pareja inglesa que venía a España a vivir, rompían el matrimonio en España y el padre o la madre ingleses se cogían los niños y se los llevaban a Inglaterra. De manera que no significa necesariamente que tenga que ser un matrimonio mixto para que se produzca una asociación interparental de menores y entren a jugar los mecanismos legales. Países. Ha habido de todo. Hemos pasado por diferentes etapas y en este momento yo creo que el mayor número de casos se está produciendo con Europa y con Latinoamérica. Con Latinoamérica yo creo que quizás ahora ha bajado un poquito porque se produjo un auge como consecuencia de la crisis económica de los años 2000, en los años 2010, 2011, de que muchas personas volvían a sus países de origen y ahí hubo un boom con Ecuador, Brasil, México, Uruguay, Argentina, Chile incluso, y con Europa pues es con todos los países, con Francia, con Alemania, con Inglaterra, con Italia y Centro Europa en general, pero sobre todo Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. Dígame, sí, respecto a la legislación vigente sobre esta problemática, ¿se puede considerar que están contemplados todos los casos o existe algún tipo de agujero? No, en este momento pues se está trabajando. Afortunadamente esto es un tema que como afecta a todo el mundo está despolitizado. Me refiero a que aquí arrima el hombro todo el mundo, tanto el Partido Popular como el PNV, que en este momento es el que está tirando por el tema, como yo mismo, que tengo una sensibilidad política diferente al PP o al PNV, pero que también estoy trabajando con todo el mundo pues para sacar adelante algo que es en beneficio común. Se produce una interpelación por parte del PNV en el Senado al Ministerio de Justicia el año pasado, en la que participo, pues dando ideas y haciendo sugerencias, y el ministro, en ese momento el señor Gallardón, reacciona muy bien y se compromete a poner en marcha una serie de medidas. Y desde el año pasado, pues efectivamente el gobierno cumple su palabra, el señor Gallardón deja de ser ministro, pero el gobierno sigue trabajando en el tema y hay una serie de proyectos de ley en marcha o anteproyectos de ley donde se van a ir introduciendo toda una serie de medidas que van a ir en mejoría tanto de la prevención como de la recuperación. En este sentido sí me gustaría transmitir la idea de que en estos momentos en que tanto se habla de la política y los políticos, pues que aquí hay un consenso en estos temas. Cada uno lógicamente lo enfoca desde un determinado punto de vista, pero bueno, aquí está todo el mundo empujando y arrimando el hombro para resolver estos problemas, porque los hijos son de todos. Claro que sí. Por último, señor Alonso, entre esas medidas creo que hay una que es bastante llamativa, y es que a partir de ahora los pasaportes de los menores tienen que ir firmados por ambos progenitores, por el padre y por la madre. ¿Este tipo de medidas están resultando ser efectivas? Bueno, yo creo que sí. Lleva muy poquito tiempo. El tema del pasaporte ha sido la primera medida que se implementó por parte del gobierno a partir de esta interpelación y de la enmienda transaccional que se hizo, y fue el primer decreto que salió. Efectivamente no era necesario la firma de ambos progenitores para obtener el pasaporte, y en este momento sí es necesario. Pues sí, pues va a contribuir a reducir el número de casos, porque uno de los problemas que había era la facilidad con la que la persona o personas que tuviese la intención de llevarse al niño o retenerlo en el lugar de su nueva residencia sin volver a la residencia actual, pues tenía, como digo, facilidad para obtener esta documentación, puesto que no necesitaba la firma o el consentimiento del otro progenitor. En este momento ya sí se hace necesario la firma de ambos padres.
Muy bien, pues don Adolfo Alonso, abogado de familia y especialista en casos de sustracción de menores, muchísimas gracias por echarnos una manita para entender qué es lo que se está haciendo para solucionar un problema que muchas veces nos es ajeno, porque tenemos la suerte de que no nos ocurre en nuestro entorno familiar, pero que es un problema serio, que es muy grave y que, como usted bien decía, en el fondo nos tiene que hacer a todos conscientes de que ese problema está ahí. Muchísimas gracias y que tengan ustedes muchísima suerte. Muchas gracias a ustedes y que vaya bien y como insisto y como os he dicho, insisto en mi felicitación a la radio. No, nosotros nos tenemos que felicitar de tener oyentes, porque es verdad que muchas veces se dice, ¿qué compañía hace la radio? Pues no saben ustedes la compañía que nos hacen los oyentes a nosotros. Muchísimas gracias, señor Alonso. Hasta siempre. Adiós. Alejandro, muchas gracias. Hasta dentro de un ratito.